Un sindicato o una organización que tiene alrededor de 900.000 afiliados, no es de recibo que tenga solamente 40.000 personas que la siguen en Twitter, independientemente de que esos seguidores sean o no afiliados al sindicato, pero son criterios también de proporcionalidad que hay que estudiar. En el caso de la UGC tiene 30.000 afiliados, pero tiene más de la mitad de seguidores en Twitter, tiene alrededor de 17.000. En el caso de Facua tenemos alrededor de 190.000 afiliados y tenemos alrededor de 190.000 seguidores en Twitter, que no son afiliados. Una parte lo son, otros no, pero yo creo que teniendo en cuenta lo que es una fuerza social en cuanto a masa afiliativa, a la hora de traducirlo a las redes sociales debería haber una cierta proporcionalidad. Si vemos determinados partidos políticos, vemos cómo su número de afiliados es muy inferior al número de seguidores en redes sociales que tienen. Por tanto, está claro que hay que hacer una autocrítica profunda sobre la estrategia de comunicación. Yo creo que más allá de la estrategia en redes sociales, sobre la estrategia global de comunicación, en cuanto a la necesidad de introducir cambios y mejorar esa estrategia. Yo prefiero hablaros de comunicación que de la experiencia de Facua en redes sociales, porque me parece que independientemente de que puede aportar y se podrían dedicar una o varias ponencias para exponer cuál es la estrategia de Facua y cuáles son elementos a imitar o no por parte de comisiones, yo creo que es mejor hablar globalmente de la estrategia de comunicación que se está siguiendo en los últimos tiempos por parte del sindicato. Creo que os puede aportar más de lo poco que yo puedo conocer en materia de estrategia de comunicación y lo que os pueda aportar desde una crítica que siempre va a ser constructiva, no solamente porque vengo de un mundo en el que evidentemente debo tener afinidad con los sindicatos de clase, sino porque además también vengo de una familia que es afiliada a comisiones obreras y yo siento a comisiones como mi sindicato, por lo cual, por dobles motivos, creo que es necesario que mi sindicato tenga que mejorar la imagen, proyectar una mejor imagen, generar empatía con la ciudadanía y mejorar también la estrategia de comunicación, de la que no conozco mucho de manera directa, pero sencillamente veo, leo, conozco su página web, que me parece arcaica, aburrida, que no está al hilo del momento en el que vivimos y, como comentaba antes Juan, ni siquiera tenéis en la página web del Confederal en cada noticia la forma de mover en redes sociales esas noticias. Y eso, bueno, el que entiende un poquito de cómo hacerlo, pues está claro que pincha en la URL, copia, pega en redes, añade el titular, que lo tiene que volver a teclear o lo escribe con el comentario que quiera, pero evidentemente provoca que un porcentaje importantísimo de personas que entra en vuestra web, que podría tuitear o postear en Facebook noticias, no lo hace, porque no lo tiene fácil. En la inmensa mayoría de las páginas web no solamente es que esté el botón, la aplicación o el widget para compartir en redes sociales, es que está en todo momento, es que no paras de verlo a lo largo de toda la noticia. Te muevas para arriba, te muevas para abajo, siempre tienes presente el botón porque es clave la viralización del mensaje. Si conseguimos con esfuerzo que alguien entre en nuestra web en una determinada noticia, sea por la vía que sea, porque se haya compartido en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en Telegram, porque hayamos entrado en la web y acabamos entrando en la noticia, ya que hemos conseguido que esa persona entre, pues intentemos provocar que difunda, que comparta en todas las redes sociales o grupales posibles esa información, y es un elemento clave. Pero más allá de eso también el diseño de la web, el aspecto, la apariencia que tiene, creo que es fundamental modernizarlo, porque si no da una imagen pues lamentablemente rancia, y el sindicato precisamente lo que tiene que proyectar es una imagen moderna y generar esa empatía con la gente. Si la gente sigue teniendo en la cabeza que los sindicatos son hoy lo mismo que eran en los años 70 o en los años 80, les provocan aburrimiento y no consideran que es la ONG, porque al fin de cuentas sois una ONG, igual que hay muchas, no es la ONG a la que siente cercanía o con la que le genera simpatía, a la que le gustaría acercarse, colaborar con ella, y colaborar con ella no es solamente afiliarse, también es difundir su mensaje, sumarse a sus reivindicaciones, movilizarse con ella. Y no se trata solo de que movilicéis a los afiliados, tenéis que movilizar, y lo sabéis de sobra, a una masa social mucho más grande que trasciende enormemente de los 900.000 o el millón de afiliados que podáis tener. Y por lo tanto ahí la empatía es fundamental, y la empatía va desde la estética que pueda tener vuestra página web, vuestro logotipo, vuestro discurso, vuestros líderes, vuestra forma de comunicar, lo que decís, cómo lo decís, etcétera, etcétera. Quizás también yo creo que podéis pecar, por desgracia, de haber estado durante mucho tiempo un tanto endiosados en el buen sentido. Erais la organización de referencia. En España los agentes sociales son los sindicatos y luego está la patronal.
y los demás somos poca cosa. Las organizaciones ecologistas, de consumidores, vecinales, estamos muy por detrás de los sindicatos. Pero el tiempo os ha demostrado que posiblemente estamos muy por delante vuestra. Algunas ONG, en lo que se refiere a proyección pública, la gente puede conocer más a comisiones y obreras por tradición, porque son las grandes organizaciones ciudadanas de toda la vida, igual que pueden conocer a grandes partidos por tradición, pero a la hora de vernos en los medios de comunicación hay caras que pueden ser más conocidas que las de los líderes sindicales, y a mí todavía me cuesta trabajo de recordar el nombre del nuevo secretario general de la UGT, que por cierto ni siquiera tiene cuenta en Twitter. No tenéis ni siquiera la posibilidad de miraros en el espejo del sindicato hermano o el sindicato de la competencia para ver cómo lo está haciendo y mejorarlo, porque es que no lo hace mejor que vosotros. Por desgracia lo hace aún peor, ¿no? Pero a nivel de proyección pública, la gente no conoce a los líderes sindicales. Posiblemente si hacéis, y me imagino que habréis hecho algunas encuestas sobre el nivel de conocimiento de Tocho o del líder de la UGT, pues la gente no lo conoce a nivel masivo, no son caras o nombres conocidos por la inmensa mayoría de la población. Y eso es un hándicap negativo que tenéis que mejorar y que tenéis que corregir. No es de recibo que el secretario general de las comisiones obreras tenga, no sé si 2.000 o 2.000 y pico seguidores en Twitter. Eso hay que trabajarlo, y a lo mejor no tiene que ser él el que lleve su cuenta o el que lleve exclusivamente su cuenta, la tiene que llevar un equipo de comunicación que proyecte una imagen que provoque que tenga un nivel de conocimiento por parte de los usuarios de redes, que son millones de personas, muy superior al actual, y lo equipare al de otros líderes sociales o políticos que tienen cientos de miles o millones de seguidores, como puede ser el caso de Pablo Iglesias, Alberto Garzón, que bueno, lo son de partidos políticos, pero a fin de cuentas son de movimientos en los que la gente ve cómo se hacen eco de sus reivindicaciones y son ejemplos a imitar para mucha gente y consiguen empatizar. Por tanto, eso es fundamental en estos momentos, el repensar la imagen que proyecta el sindicato y asumir que no solo no todo está hecho, sino que prácticamente no hay nada hecho, que habría que, no sé si resetear totalmente la estrategia de comunicación, pero desde luego darle una pensada absolutamente profunda a cómo se está comunicando, y lo comentaba antes vuestro secretario general en Euskadi. Muchas veces trasladar un mensaje en redes, ya sea del confederado o de cualquier federal o unión provincial, es discutir cómo se dice, si la frase está bien, si así lo expresa correctamente o no, y a lo mejor a veces hay que discutir en las uniones provinciales con dinosaurios que se creen que lo saben todo en materia de estrategia de comunicación, y a lo mejor no han estudiado estrategia de comunicación desde hace 30 años y llevan siendo los responsables de comunicación del sindicato ahí, pues casi porque como lo han sido siempre lo tienen que seguir siendo, ¿no? Y las cosas no tienen que ser así, porque la estrategia de comunicación se mide en resultados, y si no estáis teniendo buenos resultados, a la gente pues evidentemente se la suple, no necesariamente se la echa, pero desde luego hay que asumir que donde no funciona algo bien hay que valorar que hay que introducir cambios. Si la estrategia de comunicación de mi organización no estuviera funcionando relativamente bien, yo nunca voy a estar satisfecho con cómo funciona, pero si no estuviera funcionando relativamente bien, posiblemente a mí en el último congreso de Facua no me hubieran reelegido portavoz y responsable de comunicación de la organización. Me hubieran dicho, compañero, sigue trabajando, sigue haciendo lo tuyo, pero otra persona te va a sustituir porque es capaz de hacerlo mucho mejor que tú. Bueno, pues eso, evidentemente hay que medirlo. Yo conozco algunas experiencias de uniones provinciales de vuestras o de otros sindicatos donde igual se están siguiendo los mismos criterios que hace 10, 20 o 30 años y las cosas ya no funcionan igual que antes. Las notas de prensa ya no se mandan por fax a los medios de comunicación, ¿no? Por tanto, a todo eso hay que darle una vuelta. Y si nos centramos en el elemento concreto de las redes sociales, pues está claro que ahí hay que pasar de la estrategia de sencillamente difundir las noticias de los comunicados de prensa que se cuelgan en la web y retuitear a los compañeros de las federaciones y las uniones provinciales, a introducir una estrategia muchísimo más empática. Frases que calen en la gente, introducir elementos que emocionen, introducir, pues, aparte de eso también, imágenes, vídeos de las acciones de protesta y de reivindicación que lleváis a cabo. Y tenéis capacidad para hacerlo porque tenéis medios, tenéis gente, tenéis recursos y tenéis recursos económicos que ya nos gustaría a otras muchas organizaciones ciudadanas tener para poder desarrollar esa estrategia de comunicación, mejorarla en redes. Por lo tanto, quizás ahí habría que explorar, por un lado, la experiencia quizás a nivel internacional que pueden tener otras fuerzas sindicales
en distintos países, la cual yo desconozco, pero para vosotros puede resultar mucho más cercana, y explorar también la estrategia de comunicación que tienen otras organizaciones ciudadanas, ser humildes, valorar que ya no sois la organización de referencia para todo, aunque evidentemente lo sois para mucho, y pensar que en redes hay una serie de organizaciones ciudadanas que sí pueden ser referentes en estos momentos, en este país, y copiar, imitar, utilizar lo bueno, lo que pueda ser imitable, evidentemente, de la estrategia de comunicación que llevan a cabo y que les han provocado que tengan, por un lado, cientos de miles de seguidores, pero por otro lado también, y más allá de los seguidores, influencia. Porque una cosa es tener muchos seguidores y otra cosa es además ser influyente. Yo conozco personas que tienen 400.000 seguidores en Twitter y a nadie le importa lo que dicen. A la vez también siguen a 400.000 personas. Es la conocida estrategia de te sigo, me sigues, que bueno, hay gente a la que le puede dar buenos resultados. A lo mejor al principio, a la hora de abrir la cuenta, sí hay que usarla, empezar a seguir a 100, 1.000, 2.000, 20.000 personas, pero luego eso ya hay que olvidarlo y además hay que dejar de seguir gente que no nos sirve para difundir nuestro mensaje. No es lo mismo montar una cuenta que tener ya una cuenta consolidada a la que hay que empezar a darle potencial de crecimiento en cuanto a difusión del mensaje, menciones como influencia real. No es lo mismo que te sigan 100 personas con 100.000 seguidores cada una a que te sigan 100.000 personas que son huevos, en la inmensa mayoría de casos. Gente a la que no sigue nadie, que son cuentas falsas muchas veces, que se pueden comprar. Y es muy barato comprar 100 o 500.000 seguidores en Twitter. Lo que ocurre es que no sirve absolutamente para nada. Bueno, sirve para que un medio de comunicación publique que tiene seguidores falsos y que desarrolla una estrategia de comunicación, pues de alguna manera fraudulenta, ¿no? Que haces publicidad engañosa en Twitter. Y no se trata de eso, no es para ahí por donde hay que trabajar. Dentro de la estrategia de comunicación, también lo comentaba antes el compañero, uno de los criterios es utilizar grupos de WhatsApp o de Telegram, que es lo que mejor funciona en estos momentos para desarrollar la estrategia, porque no vamos a provocar nosotros solos que nuestros seguidores viralicen el mensaje, que porque tengamos 40.000 o 400.000 seguidores, da igual, lancemos un tweet y eso ya directamente lo va a difundir un montón de gente. Hay veces que funciona, hay veces que no. Hay veces que un tweet o un post en Facebook lo lanzamos y empieza a viralizarse lo más grande, incluso ni siquiera sospechábamos que íbamos a lograr 1.000 o 2.000 retweets, pero hay veces que no, que cuesta muchísimo trabajo y hay que trabajárselo. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, hay muchas fórmulas, pero desde luego hay que tener un grupo, una guerrilla en redes grupales, en redes tipo Telegram o WhatsApp, en la cual un montón de personas estén ahí y que sean activistas del sindicato, que sean personas referentes en materia de comunicación del sindicato para compartir lo que hay que hacer, para poner en marcha campañas en las que ya estemos buscando un trending topic, ya estemos buscando muchos retweets, que mucha gente se haga eco de ella, que mucha gente lance su propio tweet o postee ellos mismos la noticia. Entre mucha gente tenemos que trabajar en esa difusión de mensajes, es decir, los trending topics o el hecho de que se hable mucho de una campaña no se consigue sencillamente desde tu propia cuenta corporativa en la que lanzas 1 o 10 o 100 veces el mensaje y ya todo el mundo se va a hacer eco por ciencia infusa. No es eso, hay que tener gente que ha trabajado en esa campaña y así se logran los trending topics por parte de grupos de activistas políticos, ciudadanos, vinculados o no a partidos y se hace, digamos, haciendo germinar la campaña a través de redes, unas horas antes o 1 o 2 días antes, tramando la campaña, porque gente que tiene muchos seguidores a veces, y cuando digo muchos puedo decir 5.000 o puedo decir 100.000, da igual, depende también de la influencia que tienen esas personas en redes en cuanto al tipo de mensaje, cómo se perpetra una buena campaña, una campaña potente de comunicación en redes. Por tanto, ahí es importante estar coordinados, y no sé si lo hacéis, parto siempre desde el desconocimiento de cuál es vuestra estrategia de comunicación en redes, pero es fundamental y para eso evidentemente tenéis una cantera enorme de personas en el sindicato en toda España, en la que podríais tener perfectamente un grupo de Telegram de 100 o de 3.000 o de 10.000 personas, un grupo o un canal en el cual movéis las acciones que vais a desarrollar. Yo desconozco si ahora mismo Comisiones tiene canal en Telegram. El de Facua, por ejemplo, es muy pobre, tiene solamente 3.500 seguidores. Es un canal que no nos está funcionando como nos gustaría y tenemos que trabajar mucho en explorar cómo potenciar un crecimiento exponencial en el canal de Telegram. Pero a través de ese canal se puede potenciar el desarrollo de campañas. Son canales que no solamente mueven a la gente a tu web, sino que también lo mueven a que lance
o retuitee o redifunda un tweet o un post en Twitter, Facebook o en otras redes que podáis entender claves, o igual que mover vídeos que están en YouTube. Esos canales pueden ser tanto corporativos como no corporativos o no oficiales. Es decir, no se trata de que la estrategia de comunicación se lleve desde el canal oficial de Comisiones Obreras en Telegram. No se trata de eso, porque ahí se traslada al oficial y ahí no vas a avisar 3 horas antes a la gente de que dentro de 3 horas vas a lanzar un hashtag, porque cualquiera va a utilizar el hashtag desde ya, se va a saltar el periodo de las 3 horas. Hay que tener otro canal o canales en paralelo de forma oficial u oficiosa, en la que son gente de confianza, entre comillas, en el sindicato, miembros, activistas, cargos, como le queramos llamar, dentro del sindicato, en toda España, que están trabajando en interesarse por esas campañas. Y a lo mejor en ese grupo hay, como digo, 10, 100 o 1000 personas. No sé hasta qué capacidad podríais llegar a tener de movilización de activistas dentro del sindicato, pero es ahí donde se preparan esas campañas que vais a convertir en trending topics o que vais a darle una difusión masiva y que vais a acompañarla evidentemente del comunicado de prensa, la rueda de prensa de turno, etcétera, porque son campañas que se montan cuando presentáis un estudio, una reivindicación, una movilización, una manifestación, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde se consiguen grandes éxitos. Yo estoy en algunas redes, en algunos grupos de Telegram donde estamos 25 o 30 personas y hacemos trending topic muchas veces, y somos nosotros solos o nosotros y 2 o 3 grupos de Telegram más que hemos preparado una campaña reivindicativa por un determinado tema político. Con lo cual es una vía a explorar también, que va acompañada de la estrategia que se ve en redes, lo que ve la gente, lo que lee la gente que lanzáis, esos mensajes que a lo mejor hoy son demasiado neutros a nivel de no generar, como os decía, empatía, emoción, etcétera. En paralelo también hay que tener esa estrategia de gente, que tenéis muchísima en todo el país en el sindicato, con ganas seguro de sumarse a el mover esas campañas y viralizarlas. Igualmente está claro que en estos momentos tenéis también una crisis por la cual mucha gente ve de manera negativa al sindicato, y vais a tener muchos trolls o gente crítica que por desconocimiento lanza determinados mensajes que no gustan. Algunos hay que responder, a otros no. Dicen que no hay que alimentar al troll, y que muchas veces si respondemos estamos viralizando el mensaje que el propio troll lanza, pero también hay veces que hay que plantear que no tenemos que estar endiosados y no pensar que porque alguien nos lance una crítica no hay que contestarle. A lo mejor precisamente por no contestarle podríamos acabar pensando que nos critica con razón, porque lo hace desde la buena fe o desde el desconocimiento, y a esa persona a la que se le contesta, pues igual acabas convirtiéndola en un seguidor, aliado o prescriptor de tu marca, como se dice en términos empresariales, si la conseguimos convencer. Puede que solo consigamos convencer a 1 de cada 10 de los que nos critican o insultan, pero merece la pena lanzarse a ello. ¿Cómo hacerlo? Hombre, pues si nos sigue o si tiene el Twitter abierto con posibilidad de mandarle mensajes privados, mejor, porque así no escenificamos en público ese debate, que muchas veces puede tener sencillamente como respuesta el que nos mandan a la mierda, porque no tenían ningún interés en que le contestáramos, sino sencillamente tenían interés en insultarnos y punto. Por lo tanto, en privado mejor, y si no es posible en privado, pues evidentemente habrá que valorar si el que nos escribe en redes directamente nos menciona lanzando un insulto absolutamente impresentable, pues quizás ese es el tipo de perfil al que no merece la pena contestar. Pero si el que nos escribe lo que hace es lanzar una crítica en la cual podemos valorar que igual lo hace fruto de una noticia que ha trascendido públicamente del sindicato, en la que se le ataca o se le acusa de algo que no es cierto o habría que matizarlo, pues en esos casos quizás sí merezca la pena que el equipo de redes sociales conteste. Y digo equipo porque no tiene que ser una persona la que lleva las redes sociales de la cuenta del sindicato. Se supone que tiene que ser un equipo con sus distintos horarios, con su coordinación, con su capacidad de decisión, que también es importante. El que lleva la cuenta, y aquí una vez más me da igual hablar del confederal, de una federación, de una organización autonómica o provincial, el que lleva la cuenta no puede estar continuamente preguntando al jefe: oye, ¿puedo decir esto? Oye, ¿puedo lanzar este tuit? Si no tienes un determinado nivel de autonomía, ten por seguro que te va a funcionar fatal. Y algunos que sonríen, seguro que tenéis la experiencia de que en vuestra organización hay un férreo control sobre lo que se dice en redes por parte de un experto en redes, que posiblemente tenga 60 o 70 años y ni siquiera tiene cuenta de Twitter, que sabe más que vosotros en cuanto a estrategia de comunicación en redes. Bueno, esa es una de las cosas que tendría que repensar el sindicato en sus distintos ámbitos geográficos de actuación, de que hay que dar paso a mentes nuevas, a mentes jóvenes o a mentes viejas que se han especializado en redes, que también hay mucha gente
con mucha edad, que sabe utilizar muy bien las redes sociales y tiene muchas lecciones que darle a la gente más joven. Pero, de nuevo, hay que repensar cómo se está haciendo todo, hay que retroalimentarse de lo que funciona bien y también de los errores y dar paso a esos cambios necesarios. Pero, como decía, en cualquier caso, hay una imagen lamentablemente en negativo del sindicato, en la que yo creo que también es importante asumir, que en parte es porque hay una guerra contra los movimientos sociales, contra los movimientos ciudadanos por parte de los que gobiernan, de los que están por encima de los que gobiernan, que han conseguido que un determinado mensaje cale en la sociedad. Somos todos una panda de subvencionados, porque los que más millones de euros reciben en subvenciones en este país han decidido que hay que prohibir las subvenciones a los que no sean ellos, FAES y similares, o grandes empresas en este país que reciben subvenciones multimillonarias, plantean que eso de las subvenciones es de sinvergüenza, de los que se dedican a comer mariscadas. Y contra ese mensaje hay que luchar, hay que combatirlo y hay que contar también lo que hay de verdad detrás de esas subvenciones, de las que solo se habla, de las subvenciones que reciben las ONG, los sindicatos, etcétera, pero no se habla de las subvenciones que reciben las fundaciones de ciertos partidos políticos, grandes empresas, patronales, etcétera. Estamos invirtiendo mucho dinero público en este país para convencer a la gente de que no hay que invertir dinero público en las organizaciones progresistas de izquierdas o los de abajo, como se nos quiera llamar, y en función del lenguaje metafórico que cada uno quiera usar. Pero luego, por otro lado, también yo creo que hay una imagen en parte de la sociedad negativa de los sindicatos con razón. Digo con razón porque, lejos de querer ser destructivos, es cierto que os habéis acomodado durante muchos años, que pensabais que lo teníais todo hecho, que habíais alcanzado unos niveles de protagonismo, de fuerza, de relevancia, de ser considerado agente social sin que hiciera falta que os lo trabajarais, independientemente de que os lo trabajéis al nivel que os lo trabajéis, y os habéis acomodado en exceso y quizás habéis abandonado el tener que mantener de forma perenne un mensaje de lucha que llegue a la población, que llegue al conjunto de la sociedad, de manera que seáis considerados como referentes, también de manera permanente, que os ganéis en el día a día ser considerados un referente en la lucha por los derechos de los trabajadores. Y por desgracia hay muchos mensajes que calan, insisto, algunos con razón, que trasladan la imagen de ¿y dónde están los sindicatos? ¿Y por qué los sindicatos no hablan de esto? ¿Y por qué los sindicatos no denuncian esto? Y puede que sí lo hagáis, pero en silencio. No hay estrategia de comunicación que ayude a que trascienda públicamente lo que estáis denunciando desde los sindicatos. Y como no hay una estrategia de comunicación que haga que llegue a la ciudadanía que sí estabais detrás de esto, que sí estabais denunciando, reivindicando esto otro, pues de lo que la gente no se entera es como si no lo estuvierais haciendo. Por tanto, también eso es importante, valorar en qué tipo de acciones, reivindicaciones es importante que cale más, que estáis ahí denunciando y movilizando, para que no haya esa sensación de la gente de que estáis acomodados o de que estáis desmovilizados en ciertas cuestiones. Más allá de que cada cual tiene su valoración política de cómo lo estáis haciendo, hay quien puede pensar que habéis sido extraordinariamente críticos con el PP o con el PSOE en los tiempos de Zapatero, y hay quien puede pensar que no habéis sido en absoluto críticos y, por el contrario, habéis sido muy, muy complacientes, ¿no? Y ahí, como digo, para gustos colores, y vosotros también tendréis que valorar si lo consideráis que es así o no. Hay un ejemplo reciente, cuando Cándido Méndez recoge la medalla, creo que era el mérito al trabajo o algo así, que le da el gobierno, pues bueno, cada cual valora si estuvo bien o no que la recogiera. Yo, desde luego, si fuera Cándido Méndez, ni por asomo hubiera recogido esa medalla de un gobierno totalmente enemigo de la clase trabajadora. Él decidió hacerlo, pues al final la imagen pública que proyectó, desde luego, no fue la más aconsejable para renovar, limpiar, mejorar la imagen de los sindicatos, sino todo lo contrario. Ayudó a legitimar el mensaje de que al final ese sindicato en concreto pues está al servicio del poder, acomodado, callado, subvencionado, etcétera. Esas cosas también hay que medirlas también dentro de la estrategia de comunicación, hasta ir a recoger un premio. Hay que medirlo, valorarlo, hasta reunirse con, y el nivel de crítica en la reunión, en lo que dices públicamente de la persona, el político, el partido o el gobierno con el que te reúnes. Está claro que hay que medir, hay que ponderar, pero en la gente lo que cala muchas veces es sencillamente la foto con. Si te reúnes con un empresario, y ahí tenemos, por ejemplo, la foto de Susana Díaz con Emilio Botín, histórica, donde Emilio Botín le besa la mano a Susana Díaz, y esa foto va a ser eternamente utilizada para difundir la imagen de a quién está, al servicio de quién está el PSOE, o esa parte del PSOE,
pues igual que la foto de Susana Díaz con Luis Pineda el mismo día o el día después de que ya hubiera trascendido que estaba investigado por extorsión y organización criminal. Esa foto pues le va a quedar para los restos a Susana Díaz, pero a fin de cuentas es que se hizo una foto con Luis Pineda, con quien altos cargos de su gobierno se reunía y negociaban determinadas subvenciones o compra de programas para emitir en la televisión pública andaluza. Pero igualmente, cuando te reúnes, cuando te reúnes con alguien, lo que cala es que te has reunido con. Y hoy, si Tocho se reúne con Rajoy, pues es lógico que el líder del primero o el segundo sindicato en este país se reúna con el presidente del gobierno. Pero luego habrá que ver qué mensaje trasciende, cuáles son los gestos, cuáles son las posturas, cuáles son las expresiones que trascienden en la fotografía o en las imágenes de televisión de esa reunión, porque van a ser eternamente utilizadas por los ciudadanos en las redes sociales, por ejemplo, y hay fotografías de reuniones de líderes sindicales con políticos donde lo que trasciende es que son amigos de o están callados ante los abusos de esos políticos o esos gobernantes y no que estaban reunidos con ellos precisamente porque están ahí para reivindicarles, denunciarles o exigirles. Y bueno, ya acabo, se me acaba el tiempo. Vale.